La clase de esta tarde es una clase diferente. Seguramente pocas veces os han hablado de José I Bonaparte. José I Bonaparte y los afrancesados. Posiblemente se puedan contar con los dedos de una mano las veces que os han impartido esa clase. ¿Por qué estoy tan seguro? Estoy tan seguro porque a mí no me la han impartido. Por ejemplo. Entonces, si yo he hecho una carrera, he estado 5 años en la universidad y además he hecho un doctorado y he tenido oportunidad, se supone que a lo largo de ese tiempo, de que me hablaran de esta persona y de una revisión de tipo historiográfico y no se ha cumplido, pues casi me atrevo a asegurar que, salvo que alguien me diga no, en mi caso no se cumple esta premisa porque yo tuve un profesor o porque alguien me habló en un momento determinado o porque estuve en una conferencia. Pero me da la sensación de que eso no se cumple. Porque este personaje ha tenido muy mala prensa, ha tenido muy mala historiografía. Y es el resultado de una historia de los perdedores. Y él forma parte del bando perdedor. Es evidente que él vino con un ejército de ocupación o un ejército de ocupación le trajo. Antes de, porque luego si no, no me da tiempo, quizás se me eche el tiempo encima, quiero hablaros de 3 libros. Uno de ellos os he comentado la semana pasada y os recomiendo que si tenéis oportunidad, quizá este libro pueda merecer la pena. Este es un libro de Juan Pablo Fusi, que es un catedrático de historia contemporánea y es un hombre que ha trabajado mucho y bien la historia y la revisión historiográfica. Me decía Pilar que había sido compañero suyo de carrera, de promoción, por tanto Pilar le conoce bien. Esta historia mínima es una colección de Turner, de la que ya he hablado en alguna ocasión, pues merece la pena, porque fijaros que en 300 páginas, incluida los índices onomásticos, está condensada lo más sustancial de la historia de España. Eso solo lo pueden hacer las personas, los maestros, que tienen un gran conocimiento y una gran capacidad de síntesis. Por tanto, yo no os estoy diciendo que os compréis un libro dentro de una colección más amplia de la historia de España, pero quizá esta historia de España de Fusi pueda mereceros la pena, para vosotros o para un regalo. Este libro puede merecer la pena. Repito, 300 páginas. Y entrando, este es el libro que os quise traer la semana pasada, pero llovía. Entrando en materia, hay un libro clásico de Miguel Artola, que es este que tenéis delante, Los afrancesados. Miguel Artola escribió este libro en 1989 y no se volvió a publicar. En el 2008, con motivo de los fastos del 2008, se reeditó. No me queda muy claro si lo reelaboró, que no lo hizo, y si hizo algún ajuste de tipo bibliográfico. Lo deja entrever, lo deja dicho de una manera, bueno, que deja entender cosas. De hecho, la editorial lo titula segunda edición, que no reimpresión. Por tanto, yo la cita bibliográfica que os he hecho en la diapositiva de soporte de esta clase de hoy, dice edición 2008, segunda edición 2008. Es un libro por el que ha pasado el tiempo ideológico, porque no deja de ser fruto del año en que lo concibió, año 89, pero no así por los personajes que aborda y que toca. Él es de los primeros que hace un recorrido por figuras biográficas de las personas que luego se motejaron como afrancesados, de manera despectiva, de manera hiriente. Porque estos individuos, lo dice Artola y lo dirá el autor que ahora voy a citaros, fueron en realidad gente que creía que haciendo
un cambio, se evitaría una revolución. Que ese cambio, recordad el título del curso, que cambio, continuidad, cambio y revolución en la historia, ellos son gente que ha estado al servicio de un personaje ilustrado como Carlos III. Son gente que ha perdido el favor del poder con la muerte de Carlos III. Ha llegado un advenedizo de la talla de Godoy y es un populista, y eso todo el mundo está de acuerdo en definirlo como populista, que regresa a un tiempo anterior, que regresa o trata de regresar a un tiempo anterior. Con lo cual, todos estos ministros que habían estado al servicio de Carlos III pasan o bien al ostracismo o, como el caso de Jovellanos, incluso a prisión. Bueno, pues la parte, digamos, en cuanto a exposición y sinopsis desde el punto de vista de interpretación de lo que a él le parece que son estos personajes, por esta visión ha pasado el tiempo. No así por el resto del libro, que merece la pena ser tenido en cuenta, porque hace un recorrido, como antes he dicho, por parte de todos aquellos individuos afrancesados que estuvieron al servicio de José Bonaparte. Siempre con una visión nacional, patriota, pero no fueron los que estuvieron apoyando la causa de Fernando VII, del que hablamos el otro día y que concluyó con las Cortes de Cádiz. Hay un libro por el que ha pasado, que ha pasado como una especie de velo que evita que se hable de él. Se publicó con los fastos del 2008, como esta reedición de Los afrancesados de Artola, que es este libro de Manuel Moreno Alonso, profesor de la Universidad de Sevilla, que lleva por título José Bonaparte, un rey republicano en el trono de España. Una parte sustancial de lo que yo hoy voy a decir está apoyado en este autor. Hace una revisión, que no revisionismo, que es importante. Ya sé que vosotros me habéis oído decir esto varias veces, sé de vuestra perspicacia, pero es muy importante insistir que en los últimos tiempos se está asistiendo a un revisionismo de la historia, que no a una revisión, que es necesaria hacerla, porque hay que hacer una relectura de los hechos del pasado, siempre con una perspectiva del presente, no presencializando la historia, pero sí contextualizándola. No podemos pensar de la misma manera que pensaban los decimonónicos, que tenían necesidad de construir una legalitas basada precisamente en la deposición de un absolutismo en la figura de Fernando VII, y tenían que construir una nueva narración y un nuevo relato de tipo histórico-político. Este autor, por terminar esta exposición, es un libro, como veis, está presentado magníficamente, es un libro que está encuadernado excepcionalmente y es un libro que hace una revisión de la figura de José Bonaparte. Repito, parte de lo que yo os voy a contar hoy, y ya veréis además que he cambiado el modelo de presentación de las diapositivas con cita para que veáis, tratando también de hacer pedagogía de cómo los historiadores, al estar atendiendo a una ciencia social, necesitamos leer a distintos autores, porque de la comparación podemos intentar comprender cómo debieron ser los hechos. Yo nunca me atrevería a decir que lo que yo os cuento es lo que sucedió. Lo que yo os cuento es lo que creo que pudo suceder. No soy tan pretencioso. Bueno, pues hecha esta presentación de estos dos autores, Artola por un lado, que en su conjunto, como digo, su libro sigue siendo un libro de interés, pero por el que ha pasado el tiempo desde el punto de vista del análisis, del concepto, de la interpretación que hace Artola de aquella etapa histórica, y la de Manuel Moreno sobre este libro, del que se publicó en el año 8, yo lo compré precisamente con intención de comprender mejor al personaje y al contexto histórico, y poco más. Y no se ha vuelto a hablar, o que yo sepa, más de la figura de José Bonaparte.
Así que me parecía oportuno, como contrapunto y complemento a la clase que dimos el otro día a propósito de las Cortes de Cádiz, ¿os acordáis que lo dijimos, que explicamos cómo se llega a esa situación? ¿Qué estaba pasando en el lado español bajo control de los franceses? ¿De todos los franceses? ¿Napoleón tenía algo que decir? Aparte de mandar un ejército impresionante. Bueno, vamos a intentar desentrañarlo en esta clase de hoy. Bueno, yo os he propuesto estos 3 puntos a recorrer. Otra forma de gobierno, la ideología afrancesada, un viejo reino para un nuevo rey, la Constitución de Bayona, estatuto, constitución, algo incidiremos en ello. El reinado de José I, que estuvo 6 años, fue un monarca que estuvo 6 años. No estuvo 2 días, estuvo 6 años. Bueno, el monarca, el primer gobierno y los hombres del rey. Y luego un tercer ítem, un tercer epígrafe que he denominado José I y la sociedad española. Los intelectuales, unas pinceladas a Goya, el pueblo, la guerra de la propaganda y el final de un reinado bajo el fragor de la guerra. Bien, entrando en materia. Sobre esta ideología afrancesada y recurriendo a lo que ya os he comentado a propósito de la visión que hace Artola y que también repite la revisión que hace Moreno Alonso, se puede decir que el siglo XIX tiene 2 planteamientos totalmente enfrentados. Eso ya lo venimos comentando y es algo que vosotros conocéis bien. El absolutismo ilustrado y el liberalismo son antagónicos y casualmente absolutismo ilustrado y el liberalismo se van a dar la mano bajo la bandera de la patria, del patriotismo, y van a hacer frente a los franceses. En eso van a estar unidos, solo en eso, porque conceptualmente, porque políticamente están en las antípodas, pero les une un enemigo en común, que es el francés. Bueno, este reinado de Carlos IV, como antes he explicado, es un salto atrás. Si durante el reinado de Carlos III se acometen infinidad de proyectos que ya venían de atrás con un marqués de Ensenada, pero que con Carlos III se sustancian de manera significativa. Por eso la clase que yo os di en su momento era un proyecto ilustrado de corto recorrido, porque es en realidad el reinado de Carlos III de corto recorrido. Llega Carlos IV y se regresa a las viejas formas, al valimiento, algo que ya estaba trasnochado, pero se regresa al valimiento en la figura de Godoy. Bueno, y en realidad lo que estábamos haciendo es repetir con la figura de Godoy viejas prácticas. Se puede concluir entonces que esos 20 años del reinado de Carlos IV va a haber la existencia de 3 doctrinas políticas que están en ese momento emergiendo. Alguna, como por ejemplo el liberalismo, está bastante acendrada porque ha tomado nota de las corrientes de pensamiento que se están llevando a cabo en Europa. Está, por supuesto, el absolutismo. Eso es algo que se resiste a morir y que va a recorrer prácticamente toda la segunda mitad del siglo XIX, y naturalmente están estos otros ilustrados, estos afrancesados, motejados, como digo, de manera despectiva con ese título, que intentan que las cosas cambien, que lo han intentado con el reinado de Carlos III, pero que han perdido el favor del poder porque han perdido el poder. Y al haber perdido el poder quedan olvidados, condenados al ostracismo o, como antes he dicho, cuando no, incluso a prisión. Evidentemente, todos los autores que abordan este tema llegan a la conclusión de que hay unos racionalistas carlotercistas. Esta es la definición que le dan, que van a dar origen a ese grupo de afrancesados. Así que ya podemos ir concluyendo que vamos a aceptar la denominación de afrancesado en la medida en que nos sirve de referencia, como por ejemplo aceptamos la definición de reconquista en la medida en que al haber sido educados en una concepción de aquella lucha secular contra la invasión musulmana se denomina reconquista, pero que, como ya me habéis oído decir, es una etiqueta que se pone en la segunda mitad aproximadamente del siglo XIX, que hasta aquel entonces
ninguno de los monarcas que lleva a cabo aquel proceso histórico lo denominó reconquista y sí restauración de la monarquía goda. De esto ya lo hablamos en su momento, lo traigo simplemente a colación para establecer un paralelismo a modo paradigmático para que yo me explique y vosotros me entendáis mejor. En definitiva, y por tanto, cuando digamos afrancesados, lo estamos diciendo no con carga ideológica, sí con una etiqueta que sirve para definir a qué personas nos estamos refiriendo. Evidentemente, en estos planteamientos antitéticos, los absolutistas están defendiendo la idea de que el poder viene de Dios, el soberano es semejante a Dios, tiene el derecho a la inmediata obediencia y la promulgación de las leyes, el soberano es la fuente del derecho, el rey es la fuente del derecho. Fijaros, este pensamiento está en las antípodas del modelo actual. El derecho, la fuente de derecho, no es el monarca, no es el rey. La fuente de derecho es el pueblo reunido en asamblea, lo que sale de aquellos acuerdos adoptados en asamblea que llamamos Congreso. Bueno, ahí tenéis los elementos sustantivos de lo que serían los absolutistas y enfrente lo que nosotros hoy vivimos bajo este modelo político del liberalismo. El Estado se transforma en patria, el Estado se transforma en patria. Esto es de una importancia cualitativa significativa. Recordad, porque venimos hablando a lo largo de este curso del Sturm und Drang, ese modelo, ese romanticismo o prerromanticismo del que hemos hablado nosotros y del que ha hablado también el profesor de pensamiento Óscar Quejido, pues el Estado se convierte en patria. Cuando patria deriva de pater y en consecuencia hablar de patria es hablar del lugar donde ha nacido tu vínculo parenteral, donde cuando se decía nación quería referirse al lugar de nacimiento. Estos conceptos cambian en este momento. Por tanto, el Estado se transforma en patria, territorio y pueblo son valores justapuestos e inalienables, tampoco de quien ostenta el trono. Lo relevante es quién lo ocupe. No. Quien lo ocupe, que sea constitucional, monarca parlamentario, sí. Puede ser un presidente de una república, es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que en este momento son una república y que no se han dado a sí mismos una monarquía. Para los liberales no es importante quién ocupa el trono. Lo que es importante es que quien ocupe el trono esté perfectamente imbuido de la idea de que es un monarca parlamentario, liberal. Por eso, entonces, choca con los absolutistas que piensan, que definen y que defienden que el origen divino es eso, que su poder viene de Dios y, en consecuencia, al venir de Dios, ellos tienen derecho de transmisión. Aquí no es importante para los liberales. Tampoco la religión es motivo de ofensa cuando los absolutistas hablarán de Dios, patria y rey, y con esas premisas se lanzarán a la batalla. Bueno, en definitiva, son ideas antagónicas que, como digo al final de la diapositiva, tienen en común la resistencia frente al invasor. Artola, en este libro que os he enseñado, define a estos personajes que están a caballo entre absolutistas y liberales, los está definiendo como colaboracionistas, como afrancesados. Si Artola les define, repito, en este libro del 89, reeditado en el 2008, como colaboracionistas, Moreno Alonso se queja, dice que no, que le parece inoportuno y que le parece, no lo dice él, que tiene una carga ideológica que hoy día no se corresponde con una revisión de aquel papel que esa gente jugó. Y por tanto, él define que esa denominación de colaboracionistas le parece una manifiesta injusticia. Bueno, fijaros que vamos a hacer un pequeño recorrido por la correspondencia de Napoleón, importante, vosotros sois conscientes, porque me habéis oído repetir hasta la saciedad, la importancia que para los historiadores tienen las fuentes primarias, que son precisamente las producidas por los actores de los actos políticos que estamos definiendo. Fijaros, Napoleón le dice a su hermano José, que es rey de Nápoles, le ha creado rey de Nápoles, como ya hemos explicado
en abril de 1808, le dice: dejaréis el mando de las tropas al mariscal Jourdan y la regencia de vuestro reino a quien queráis. Vuestra mujer permanecerá en Nápoles. Está disponiendo de José, como dispone de Luciano, como dispone de todos los hermanos. Los dispone al servicio de su política, y en eso se parece a Carlos V, que dispuso de su familia al servicio de su política, de la política de los Habsburgo. Napoleón está poniendo a la familia al servicio de la familia Bonaparte y de los intereses de esa familia. Y José, desde Nápoles, no lo tiene claro. Desde Nápoles, desde Caserta en este caso, le contesta 10 días después, dice: los asuntos de España nos parecen por aquí muy embrollados. Estamos a la expectativa de lo que hará vuestra majestad. Los espíritus están un poco inquietos. ¿Qué información tiene José en Nápoles que no pase por el filtro de Napoleón? Le está llegando información de que algo está pasando en Bayona. Los asuntos de España nos parecen por aquí muy embrollados, muy embrollados. Napoleón se dirige a su hermano ya desde Bayona en mayo. Han pasado 9 días del levantamiento del 2 de mayo y le dice: el rey Carlos me cede todos sus derechos a la corona de España. El príncipe de Asturias ha renunciado con anterioridad a su pretensión de ser rey. La nación, a través del Consejo de Castilla, me pide un rey. Sois vos a quien destino esta corona. España no es el reino de Nápoles. Tiene inmensas rentas y la posesión de todas las Américas. Recibiréis esta carta el 19, partiréis el 20 y estaréis aquí antes del 1 de junio. Guardad el secreto. Bueno, de lo que está haciendo Napoleón es que ya sabéis perfectamente, porque lo hemos explicado en clases precedentes, les está comprando los derechos al trono a los Borbones, que Fernando ha ido a Bayona para recibir la confirmación del golpe de Estado de Aranjuez y se encuentra con que lo que le están pidiendo es que le devuelvan los derechos dinásticos que ha usurpado mediante ese golpe de Estado. Un golpe de Estado en el que, quiero incidir, el populacho intervino, la canalla, en palabras de Napoleón, intervino, y resulta que ese golpe de Estado que llevó a que esa canalla, a que ese pueblo entrara en el Palacio de Aranjuez y persiguiera a cualquier vestigio de donde estuviera Godoy, que se tuvo que esconder porque si no hubiera sido linchado. Ese pueblo es el que se va a lanzar en armas, pero ese pueblo está dirigido. El pueblo está dirigido y hay unas autoridades que están al servicio de esa dirección. Bueno, pues en definitiva, lo que están haciendo es levantarse contra un personaje populista, el válido, que es este Godoy. Bueno, pues lo que está haciendo ahora Napoleón es tratar de recuperar en la figura de Carlos IV los derechos dinásticos que había tenido que ceder de forma violenta el 19 de marzo de 1808. Por eso se dirige al Consejo de Castilla, porque el monarca, Fernando, está controlando el Consejo de Castilla. El Consejo de Castilla y las instituciones. Y no se nos olvide, en mayo hay un ejército de ocupación que lo dirige Migat, el gran duque de Berg. Y fijaros lo que le pide al Consejo de Castilla. Hay una Junta Suprema de Gobierno que está al servicio de Fernando, es la que ha creado Fernando. Le pide, esta Junta, mejor dicho, lo que emite es una llamada de pacificación y una declaración programática. Y dice: el príncipe más poderoso de Europa ha recibido en sus manos la renuncia de los Borbones. La Junta os va a manifestar cuáles son las intenciones del nuevo soberano. Y entre las manifestaciones de los deseos de ese nuevo soberano están: las Cortes van a ser restablecidas más poderosas y mejor constituidas. Los gastos de la Casa Real quedarán reducidos a la mitad. Los vales serán reconocidos como deuda pública nacional y sagrada. Los vales es la emisión de deuda pública. Vale por, así se iniciaba la emisión de deuda pública de la corona en aquel entonces. Anteriormente era juro que el monarca juraba que, por eso a esa deuda pública la llamábamos juros, a esta le llamamos vales. En definitiva, los empleos serán ocupados por españoles y ningún extranjero podrá obtenerlos. Esto es muy importante, y luego veremos por qué. Y la religión católica será la única de España y no se lo tolerará ninguna otra. También es muy importante, se está poniendo del lado de Napoleón a la Iglesia española. Son conocedores de la profunda
del profundo control que tiene la Iglesia sobre las almas y las conciencias. Esto lo está pidiendo la Junta de Gobierno que creó Fernando VII para irse al encuentro de Napoleón. Es decir, que la colaboración con las nuevas autoridades está garantizada, que es lo que están pidiendo 9 días después del alzamiento del 2 de mayo. Napoleón se dirige a los españoles el 6 de junio. Nos garantizamos al rey de las Españas la independencia y la integridad de sus estados, sea de Europa, de África, sea de América, y proclamaba como monarca a nuestro amado hermano José Napoleón, actualmente rey de Nápoles y de Sicilia. Ya tiene todo en su mano. Falta que los españoles se enteren quién va a ser su nuevo rey. Y eso lo dicta el 6 de junio. El 7 recibe en Bayona a su hermano, que no sabe que ha sido elegido por su hermano José Napoleón para ser nombrado rey. Se entera en este momento y al enterarse va a utilizar un argumentario que os he destacado en verde porque dijimos en la clase anterior los intereses que tenía Murat, el gran duque de Berg, el que estaba al frente del ejército de ocupación, porque estaba casado con una hermana de los Bonaparte y en consecuencia pensaba que de la misma manera que su cuñado había hecho a sus hermanos reyes de distintos lugares, podía convertir a él en rey de España. Ambición no le faltaba. Y fijaros que entre las cosas que le dice para convencerle Napoleón a José para que acepte el trono son las que voy a enumerar. Priorizar los intereses de la familia, frenar la ambición de Murat y desde el trono de España le resultará más fácil a José hacerse con el trono imperial si algo le sucedía a Napoleón. Napoleón no tenía descendencia, estaba casado con Josefina y tenía 2 hijos analgos, 2 hijos adoptados, pero no eran suyos. Y Napoleón en Bayona se ha dirigido a los españoles diciéndoles, después de una larga agonía, vuestra nación iba a perecer. He visto vuestros males y voy a remediarlo. Vuestra grandeza y vuestro poder a hacer parte del mío. Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos a la corona de las Españas. Yo no quiero reinar en vuestras provincias, pero quiero adquirir derechos eternos al amor y al reconocimiento de vuestra posteridad. Vuestra monarquía es vieja 2 veces. Es mi intención rejuvenecerla. Mejoraré vuestras instituciones y os haré disfrutar, si me secundáis, de los beneficios de una reforma sin roces, sin desorden, sin convulsiones. Y aquí tenéis el documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en la sección Consejos. Napoleón se ha dirigido a los españoles el 29 de mayo. ¿Qué está diciendo? Rejuvenecer. ¿Qué les está ofreciendo? Un rey joven para un viejo reino. Lo que está haciendo es dirigirse a los españoles por primera vez ofreciéndoles el nombre de quien será su monarca. El Consejo de Castilla ya lo sabía, otra institución que estaba al servicio del poder, que en este momento ha cambiado de mano porque, como ya hemos explicado, han vendido sus derechos. Por tanto, desde el punto de vista de la soberanía, de la propiedad, mejor dicho, de la propiedad, los propietarios son ahora los Bonaparte, puesto que han comprado los derechos de quien tenía esos derechos. Otra cosa es que se haya hecho sin el concurso del pueblo, pero sin el concurso del pueblo se hicieron otras cosas de las que voy a referir ahora y que quiero establecer con ello una cierta comparación paradigmática para ver si sacamos alguna conclusión. Bueno, en definitiva, se le pide a este Consejo de Castilla que aliste a 150 personas que se presenten en Bayona. ¿Para qué? Precisamente para hablar de la nueva formulación del nuevo Estado que está proponiendo Napoleón. Ese es el Estatuto de Bayona o Constitución de Bayona. Había que convocar cortes para que sancionaran los cambios. Esto es una constante. Cuando muere Carlos II, ha dejado un papel, un documento, que es el testamento en el que lega la corona, cede la corona, nombra heredero universal a un descendiente suyo, que es a un pariente suyo, que es, ahora no recuerdo el vínculo parenteral que tenía, que es el nieto de Luis XIV, que es Felipe de Anjou, Felipe V.
El Consejo de Castilla lo acepta en pleno. La Iglesia española, católica, castellana, lo acepta en pleno. La Corona de Aragón no lo acepta. ¿Hubo tropas aquí francesas al servicio de Felipe V? Las hubo. La batalla de Brihuega, la batalla de Villaviciosa, la batalla que se dio en Jadraque, todas esas batallas, la batalla de Almaraz, todas esas batallas, en todas esas batallas hubo tropas francesas que mandó Luis XIV. Estuvieron al servicio de Felipe V. ¿Por qué entonces esas tropas francesas que vinieron a apoyar a un monarca no fueron vistas como estas otras tropas? Hay diferencias, evidentemente. Lo dejo ahí y a lo mejor lo retomamos si encuentro el momento. Quiero seguir el desarrollo. Pero lo dejo ahí para que os anime a reflexionar. Bueno, veráis, esta gente se reúne y lo que dice es que estén presentes los tres estamentos, son cortes del antiguo régimen, son como las de Cádiz, estamentales, se han convocado ya explicamos el otro día, que se convocan a la antigua usanza, pero con matices e introduciendo variables, como por ejemplo no convocar al estado del privilegio en las de Cádiz. Lo explicamos el otro día, ¿lo recordáis? En este caso, lo que se está haciendo es añadir a esos tres estamentos que tienen derecho per se para estar presente en las Cortes a 50 clérigos, a 58 representantes de la nobleza en distintos grupos, algunos diputados elegidos por razón del territorio, instituciones o cuerpos armados. En definitiva, si establecéis una cierta semejanza con algo que no hace mucho ha pasado en la historia española reciente, estamos ante un sistema de representación corporativo. Estoy hablando de la dictadura de Primo de Rivera, estoy hablando de la dictadura de Franco. Eran estamentos corporativos los que estaban presentes en el Congreso, en las Cortes. Bueno, tiene ciertas semejanzas. Lo traigo a modo de ejemplo, para que todo el mundo entienda qué pretende esta reunión de estos individuos que se han pedido que acudan allí a Bayona. Bueno, ¿y quién va a dirigir? ¿Quién va a presidir? Eso lo dice Napoleón, Azanza. Azanza ha sido ministro con Carlos III, virrey, ha sido ministro, ha sido virrey en México, en Nueva España. Azanza es un personaje de la confianza de estos individuos, pero también lo es de las nuevas autoridades. Pero Azanza, el hecho de que Azanza sea elegido por Napoleón no significa que Azanza tenga que estar etiquetado como un enemigo de la patria. Sí, en la medida en que apoyó a José Bonaparte y sí, en la medida en que José Bonaparte estuvo sostenido por las bayonetas francesas. Pero si hubiera ganado la opción bonapartista como ganó la opción de Felipe V de Borbón y se impuso, por ejemplo, a la corona de Aragón. Y sí, son preguntas que hay que hacerse para intentar encontrar respuestas. Evidentemente, son opinables, porque en historia aquello que no ha sucedido es un futurible y en consecuencia podemos hablar y especular, pero son preguntas lícitas para establecer ciertas correlaciones, para ver qué es lo que ha sucedido en un lado en un momento determinado y no en el otro. ¿Qué hay? ¿Qué elementos hay que separan estas y tratar de dar una respuesta? Que es lo que voy a pretender hacer. Bueno, Napoleón lo que hizo fue redactar el proyecto que se iba a discutir en Bayona. Eso se lo presentó a la Junta Suprema. La Junta Suprema lo reelaboró y sometió al criterio de nuevo de Napoleón, quien decidió que sería el documento que tenían que discutir en Bayona. Por tanto, no están discutiendo un documento ex novo como sí van a hacer las Cortes de Cádiz después de recibir todas las respuestas que habían pedido, que ya explicamos el pasado día. Después de recibir en Francia los cahiers de condolence. Aquí no, aquí es un documento que sale de la cabeza de Napoleón, que es reelaborado por el Consejo de Castilla y discutido en Bayona por los allí presentes. En 15 días, no en 18 meses como en las Cortes de Cádiz, en 15 días han llegado a un consenso y en consecuencia aprueban y sancionan ese documento que, bueno, pues es la sesión final. Fijaros, ellos se denominan o lo denominan a ese documento la nueva Constitución que ha de regir en España e Indias. Y estuvieron presentes 91, 56 al principio, 91 al final. José Bonaparte lo que hace es, una vez que ya ha sido proclamado por su hermano, le ha cedido los derechos dinásticos que había comprado a los Borbones y él los ha cedido a su hermano y ya se lo ha anunciado a los españoles en junio,
Pues lo que hace José Bonaparte es presentarse a los diputados y dar y recibir los juramentos. El rey, ser fiel a la Constitución. Bueno, esto es algo novedoso, porque generalmente cuando un rey entraba por primera vez en un reino que le correspondía el título de majestad en ese territorio, lo que hacía era jurar los derechos y libertades, los fueros y libertades. De alguna forma, esto es lo que se está haciendo, pero no son los fueros y libertades como algo que está así, sancionado, por supuesto, hay un derecho positivo y hay un derecho consuetudinario. Aquí se sustancia en un documento que es este llamado Estatuto o Constitución de Bayona. El rey jura fidelidad a esa Constitución y los diputados, en nombre del reino, ser fieles al rey. Y a continuación nombra su primer gobierno. Iremos a la correspondiente diapositiva. Me detengo ahora en explicar qué es lo que se está sustanciando en Bayona. ¿Constitución o estatuto? Tampoco nos vamos a extender demasiado, simplemente lo detallo porque vais a encontrar seguramente según qué libros, si son por ejemplo de cierta edad, vais a encontrar que es estatuto de Bayona, es un estatuto real en la medida en que lo que allí se aprueba es una cesión de derechos inalienables del monarca que cede en el ejercicio de determinados derechos. Bueno, por el contrario, si aquello se puede considerar una constitución. Bueno, constitución, como os explico ahí, es un contrato social donde la soberanía reside en el pueblo-nación, según qué textos, el liberalismo puro. Y luego, algo que va a recorrer los 2/3 del siglo XIX ampliamente, que se va a diseñar de la mano de François Guizot en el reinado de Luis Felipe de Orleans, durante el tiempo que estuvo al frente del reino francés, y que es el liberalismo doctrinario, que es el rey con el reino. La soberanía reside en el rey con el reino. Y esta es una fórmula de éxito que les va a venir muy bien a todos los liberales que una vez ganado el poder se vuelven moderados y conservadores, ya en el último tercio del XIX. Y conservadores en el último tercio del XIX. Bueno, ¿qué sancionaba el texto de Bayona? Pues era un cruce entre las instituciones propias de Napoleón, Senatus Consultus, y la monarquía española. Pero fijaros, si recordáis lo que hablamos cuando hablamos de Napoleón y aquellas constituciones que él, después de los diferentes golpes de Estado que protagoniza, se da a sí mismo, en consecuencia, al imperio francés, crea varios cuerpos y todos son colegiados. Pero fijaros, Senado y Consejo de Estado son de designación regia. Las Cortes, diputados provinciales elegidos por un cuerpo electoral que está formado por los decanos de los regidores y de los curas de los pueblos más importantes. No hay coordinación entre esos cuerpos colegiados. Al Senado le compete proteger la libertad de prensa y de imprenta. El poder legislativo, por llamarlo de alguna forma, reside en el gabinete ministerial, que aprueba el texto normativo, pasa al Consejo de Estado, emite un dictamen, no es vinculante, terminan las Cortes sin iniciativa legal ni capacidad de enmienda. En definitiva, ¿qué ha creado? Unas cámaras de registro. Esto es lo que ha creado, unas cámaras de registro a las que se les presenta unos textos para que simplemente sean sancionados. Es que no tienen capacidad de rectificación. Conclusión, dice Artola, bajo un aparente paraguas liberal, en realidad se ponía en pie un régimen autoritario como el que tenía Napoleón en la propia Francia. ¿Qué se aprobó entonces? Una monarquía de carácter republicano que priorizaba al poder legislativo frente a los otros poderes. Una monarquía de carácter republicano, república es rex publica, la cosa pública, sería la traducción literal. Una monarquía de carácter republicano que priorizaba el poder legislativo. La modernización de las estructuras del poder, sí, en el Ejecutivo, ministerios en lugar de los viejos consejos de los Austrias transformados en secretarías de Estado con los Borbones. El judicial, un solo código para España e Indias y la tortura se abolía. Un solo código de justicia
significa que ya no iba a haber un estatuto jurídico para la Iglesia, otro para la nobleza, en tanto que cuerpo diferenciado, y un tercero para los demás. O, por ejemplo, como ya hemos explicado, la Santa Inquisición, que tenía su propia normativa jurídica a la que se acogían todos los que podían bajo el paraguas de familiares del Santo Oficio. Pero bueno, no nos desviemos por ahí. Por tanto, era un texto que consagraba la supremacía de la ley, que consagraba, por tanto, un rey que estaba sujeto a una ley que dimanaba de esas disposiciones que allí se adoptaran, aunque fuese su cuerpo ministerial quien las adoptara, siempre sujeto a la ley. Una monarquía parlamentaria con ambiciosos proyectos, dice Fusi en este libro que os he mostrado al inicio. Libertades individuales, abolición de la Inquisición, reducción de las órdenes religiosas, desamortización eclesiástica. Lo van a llevar a cabo luego los liberales en 1837, los liberales más radicales con Mendizábal a la cabeza. Supresión de señoríos y privilegios de la nobleza y el clero lo va a llevar a cabo. La supresión de los señoríos lo va a llevar a cabo las Cortes de Cádiz. Precisamente también están hablando de este mismo problema en Cádiz. Por tanto, en la mente de todos estos reformadores estaba que había que modernizar al Estado, que estas estructuras y estos privilegios correspondían a un tiempo que ya había pasado. No sabían que iba a volver Fernando VII. Reformar los cuerpos administrativos, reorganizar la enseñanza basada en una primaria y en una secundaria. Lo aprobado en Bayona es la primera constitución española, dice Manuel Moreno, aunque, veis lo que decía de la dualidad de conceptos, no tiene inconveniente en la página 247 de llamarlo el Estatuto de Bayona. Así es como yo lo estudié, como el Estatuto, porque es una carta otorgada. Pero, en definitiva, es un documento, el primero, que pone en negro sobre blanco estas normativas que antes quedaban amparadas bajo el paraguas de fueros y libertades. Otros autores discuten el título jurídico, pero en definitiva todos vienen a concluir que es hoy baladí discutir si aquello hay que denominarlo estatuto o constitución. Y aquí tenemos al personaje, a José I. José I, decíamos en unas diapositivas atrás, que forma gobierno. Él, el 7 de julio, se presenta ante el cuerpo legislativo, ante estos padres de la patria que han elaborado una constitución sobre el borrador que les ha presentado Napoleón, y estos individuos reciben el juramento de fidelidad a la Constitución por parte de José y ellos a su vez le dan el juramento de fidelidad. Así que nombra un primer gobierno. Y todas las personas que están aquí, todas, absolutamente todas, han estado gobernando. Son gente con una gran experiencia de gobierno. Cabarrús ha sido ministro de Hacienda. Mazarredo, almirante. Piñuela, Sebastián Piñuela, para Justicia. Gaspar Melchor de Jovellanos. Pero si le teníamos en 1810 convocando a Cortes en Cádiz. No lo aceptó. Jovellanos no aceptó el nombramiento. Jovellanos el 21 de junio se declaraba afín al Partido Patriota, antifrancés en consecuencia. Le escribía a su amigo Mazarredo, el almirante al que acepta el nombramiento de almirante de Marina, que la guerra civil era inevitable. La elección, Artola lo dice claramente, es acertada, son personas competentes con experiencia de gobierno. En realidad fue una confirmación de aquellos que ya habían gobernado. Habían gobernado. Estos los Carlos tercistas de los que hemos hablado al principio, que han estado con responsabilidad de gobierno en el reinado de Carlos III, que han sido arrumbados por un advenedizo como Godoy, por un personaje que tenía otras ambiciones. Bueno, José I, por tanto, comenzó su reinado y no conocía su reino. Empezó aceptando la pomposidad de la titulatura, don José por la gracia de Dios, pero Napoleón cortó por lo sano.
Dijo, eso ya está, eso es tiempo pasado. Don José Napoleón, rey de España y de las Indias. Punto. Nada de volver a... Si estamos cambiando la monarquía, si la estamos rejuveneciendo, también en las formas. Desde el principio quedaba claro que Napoleón tenía intención de tutelar las cosas que se hicieran en España. De hecho, ya adelanto por si no me diera tiempo, él va a mantener el control, por lo menos militar, de todas las tropas que están aquí, y desde luego en según qué territorios que son declarados militares, estos personajes que están al frente de esas responsabilidades militares no atienden al gobierno de José Bonaparte. No le atienden, las disposiciones no cumplen para ellos. Bueno, a pesar de todo, los ministros afrancesados, todos estos que están citados y algunos más que aparecen en los libros que antes he comentado, tienen muy claro que hay tres premisas que son fundamentales y que no se pueden alterar: integridad nacional, independencia política y llevar a cabo reformas político-sociales. Bueno, fijaros, el 20 de julio llega Napoleón a Madrid. El 20 de julio, el 18 se ha producido la derrota de Bailén. Llega a Madrid y dice Artola, la acogida fue siniestra. Y eso que el embajador francés reunió precipitadamente a españoles con altas responsabilidades. Si le dijeron algo estos españoles es que le expresaron sus temores a que incluyera extranjeros en la dirección política y le recordaron lo negativo de los actos de Carlos V y de Felipe de Borbón. Recordad, porque lo hemos explicado en el curso pasado y también en este, que la llegada de Carlos V va a significar la entrada a saco de todos los flamencos en las rentas de Castilla y de las Indias, y que eso va a ser lo que le van a exigir las Cortes de Valladolid de 1518. Y él dice, acepta, que no, que efectivamente acepta lo que le dicen las Cortes. Los cargos serán para españoles, pero hace trampa. Carlos hace trampa. Lo que hace es nacionalizar españoles a los flamencos. Acata el mandato de las Cortes, pero siguen siendo flamencos recién llegados, que no hablan castellano, los que se están llevando los magros de esas rentas. Bueno, se lo están recordando y esa hispanidad de los miembros del gobierno de José no es bien vista por los franceses. Y el embajador de Francia le escribe a Napoleón y le dice: todos los días veo con qué habilidad se modifican las medidas e incluso las palabras que podrían parecer imitadas de lo que pasa en Francia. De alerta, le dice: ojo, estas personas que están dirigiendo el gobierno de José, el gobierno, el gabinete ministerial de José, son personas que tienen su propia política y su propia concepción de los hechos. Bueno, estaba intentando que no se fuera el control de los asuntos políticos de la mano de los franceses, de la mano de Napoleón. Y si lo estaba intentando es porque ese gobierno afrancesado, repito, expresión que simplemente, sin carga ideológica, y que simplemente lo que pretende es decir a qué grupo nos estamos refiriendo, es que estaban llevando a cabo una política que a juicio de los franceses de París no les interesaba. Daba comienzo la historia de unos hombres, esto sí me ha parecido importante destacarlo, que quisieron salvar a su país usando una doctrina política muerta 20 años atrás. Artola. Artola. Es decir, estaban intentando aplicar unas soluciones para un tiempo político que ya no era el de 20 años atrás. Y es que el tiempo, queridos amigos, no vuelve. El tiempo no vuelve. Pero hay muchos políticos que no se enteran. El error Berenguer en 1930 fue ese. Y se lo explicó Ortega en un magnífico artículo en El Debate. El tiempo no vuelve. Bueno, los hombres del rey entonces, si por algo se destacaban es porque eran mayores. La ancianidad de los miembros de la dirección política de la monarquía hispana había sido puesto de manifiesto por todos los que lo veían, pero José I también se percata de esa ancianidad. Y dice, pues, es que son gente pasada, su tiempo ha pasado.
Su tiempo ha pasado. Y lo que sí concluyen todos es que de los ministros de José salieron de los de Fernando. Y este, a su vez, de los que había tenido su padre. Porque había una tradición no escrita de confirmar en los cargos a los que lo venían ejerciendo. Así que, de alguna forma, lo que hace José es simplemente sustituir a Fernando, sustituir a Carlos, pero no así a los que iban a llevar a cabo la política de los hechos políticos. ¿Me estoy explicando? Claro, pero fijaros, todo esto en un contexto de guerra. Es muy complicado, ¿verdad? Todo esto en un país que está dividido en una guerra civil dentro de una guerra de la independencia, que a su vez es una guerra internacional. Una vez más, una guerra que se libra en suelo español, pero que obedece a unos intereses de una política internacional. Los ingleses no están apoyando los derechos dinásticos de Fernando, que lo están haciendo con un cuerpo expedicionario. Lo que están haciendo es combatir a Francia. Los españoles eran contrarios a los británicos, pero cuando se producen los asuntos de Bayona, la Junta Central Suprema de Asturias es la primera que hace un pacto de alianza con los británicos, que hasta entonces eran enemigos. Azanza es contrario, de alguna forma, a eso. Ha luchado en Nueva España contra los británicos. ¿Cómo va a tenerlos ahora de lado? Estos ilustrados que han tenido responsabilidades de gobierno con Carlos III han estado apoyando una política antibritánica porque Britania está atacando Indias porque quiere las Indias para Britania. Y eso es lo que va a pasar con la emancipación de la América española, que se van a desgajar de la madre patria y el resultado es que van a entrar los británicos, en fin, sin ningún problema. No adelantemos acontecimientos. Bueno, también trató de crear una corte. Esto es importante, pero fue una corte penosa. Lees los documentos contemporáneos y todos inciden en lo mismo. Era un pobre hombre que tenía, en fin, un palacio que cada vez había menos cortesanos. Cada vez se le iban excusando más cortesanos. ¿Por qué? Porque estaban dando cuenta que el Partido Patriota estaba sosteniendo una causa que el pueblo consideraba más justa que la de Napoleón, José I Bonaparte. Así que Moreno Alonso señala que, salvo Diego Fernández de Velasco, duque de Frías, los demás no se les puede considerar hombres del rey. Fueron gente a la que tuvo que echar mano para crear una suerte de corte donde había personajes como el duque del Infantado. El duque del Infantado, señor de las tierras de todo esto, de por aquí y del resto de España prácticamente, pero de todo esto, de aquí de Guadarrama, que cuando le están diciendo el alcalde ordinario de Guadarrama en 1808, esto lo tengo publicado, lo podéis consultar en mi libro, en mi artículo sobre el Guadarrama durante la Guerra de la Independencia, que tenéis en el blog. Le está diciendo las tropelías que están cometiendo los franceses a su paso por aquí y pide amparo y le dice que como han perdido en Bailén y se han retirado, de nuevo ahora las autoridades españolas están controlando esta parte del territorio, que les exonere de las cargas fiscales que tienen que atender como responsables responsables que son de unos impuestos que tiene que atender, y les pide al duque del Infantado. El duque del Infantado no presta mucha buena atención, entre otras cosas porque son sus rentas, entre otras cosas. Pues ese duque del Infantado es un cortesano de José I. El duque del Infantado también, cuando llegó Felipe V de Borbón, no tomó partido por Felipe V, tampoco tomó partido por la oposición. Actuaba de una manera, digamos, evanescente. Cada vez que las tropas de Felipe V pasaban por Guadalajara, que es donde tenía su asiento, él se iba a otro estado, a otro territorio. Bueno, no le rendía pleitesía, tampoco se ponía de su lado, pero eso se lo supo hacer pagar Felipe V extrañándole a Granada. Bueno, en definitiva, como veis, cada uno se pone al sol que más calienta, o arrima el ascua a la sardina. Bueno, tras la victoria de Ocaña, lo que sí sucedió es que todos aquellos que le habían dado la espalda, de alguna forma volvieron a decirle ¿qué hay de lo nuestro? ¿Qué hay de lo nuestro? Y la victoria de Ocaña, como sabéis, fue en 1809 y abrió toda la Andalucía a las fuerzas francesas. Ya lo explicamos el otro día. Hizo que la Junta Central se tuviera que ir a Cádiz.
Lo explicamos el otro día, solo lo recuerdo. Simplemente destacar a Juan Antonio Llorente. Este es un personaje interesantísimo. Había sido familiar del Santo Oficio, había sido secretario del Santo Oficio de la Inquisición, del Tribunal del Santo Oficio. Conocía la casa por dentro y cuando él, que es un ilustrado, toma parte por el partido bonapartista, por Josefino, y al final tiene que exiliarse, publica en Francia 4 volúmenes en torno a la Inquisición española. Esto es algo así como la leyenda negra, pero solo concernido a la Inquisición. Bueno, hay que leerlos. En fin, los que nos hemos dedicado a estos asuntos los tenemos en casa. Y evidentemente Juan Antonio Llorente es el elemento a batir por todo lo que signifique absolutismo. ¿Por qué? Porque los absolutistas defienden un modelo como la Inquisición, un tribunal al servicio del poder político. Juan Antonio Llorente está poniendo de manifiesto todas las vergüenzas del tribunal. Bueno, ahí lo tenéis. No se publica en España hasta 1835 o 40, pero se ha publicado antes en Francia. Bueno, los intelectuales van a acoger con esperanza la monarquía josefina, pero el problema es que no eran muchos, no eran muchos. Era un grupo, en fin, se llega a cuantificar, las cifras en este caso son irrelevantes, hablan de unos 15 millones de habitantes en toda España, estamos hablando de 100.000 personas. Estamos hablando de 100.000 personas que se podían considerar dentro de este grupo de intelectuales de una oligarquía económica, buena parte de los del aparato ilustrado como funcionarios militares, muchos eclesiásticos de alto rango. Eclesiásticos de alto rango, es que no son los que van a arengar al pueblo, que son políticos, prelados, sí, vale, de acuerdo. Príncipes de la Iglesia, sí, pero ya hemos explicado varias veces a lo largo del curso que son personajes a los cuales las casas nobiliarias les han puesto al frente, que por tanto lo que se están beneficiando son de las rentas y que producen esos obispados. Bueno, en definitiva, se puede sostener, eso sí que se puede sostener, en eso coinciden todos, que los hombres más ilustrados de España tomaron partido como patriotas por la Constitución de Cádiz o por el partido josefino. Salvo Cataluña. Cataluña no quiere oír hablar de algo que huela a francés. Motivos tienen, porque la herencia que viene de su historia en tanto que corona de Aragón, con su expansión hacia Italia, el enemigo a batir siempre ha sido Francia, siempre ha sido Francia. Recordad, en el siglo XIII, las vísperas sicilianas, que le dio a la corona de Aragón el control de Sicilia expulsando a los franceses. Recordad el gran capitán Ceriñola Garellano, el control del reino de Nápoles. Es decir, el antagonismo viene de lejos, pero además franceses eran Luis XIV, que ha atacado en la Guerra de los 9 años, últimos decenios del siglo XVII, ha atacado Cataluña y que retira las tropas que están asediando Barcelona porque a Felipe de Anjou le va a nombrar Carlos II heredero universal. Entonces, le retira las tropas, pero los catalanes no olvidan las tropelías que estos franceses han cometido, como tampoco olvidan que cuando se sublevan contra Felipe IV en la Guerra del Segadors en 1640, tampoco olvidan que le piden ayuda a Luis XIII, el padre de Luis XIV, y deciden pactar con Felipe IV de Austria porque es menos centralista, menos absolutista y acepta el modelo polisinodial basado en respetos de fueros y libertades. Por eso la monarquía hispánica hasta los Borbones es una monarquía compuesta de distintos territorios, con distintos fueros y libertades. ¿Se entiende por qué entonces en Cataluña no pueden ver al francés? Una breve, muy breve alusión, con permiso de Pilar, a su gran amigo, su gran y predilecto pintor, Francisco de Goya, que fue un intelectual, fue un colaboracionista. Yo no me atrevería a llamarle colaboracionista, repito, es una expresión motejada, despectiva, que tiene una carga política e ideológica. Fue un señor moderno, en la medida en que estuvo en ese grupo de esos 100.000 ilustrados que pretendían cambiar las cosas de España.
perdieron la guerra, porque intentaron una opción en tiempos de revolución que era de cambio. Perdieron la guerra, perdieron por tanto la opción política. Por ideología es un liberal, pero por la crueldad de la guerra es un hombre que está al lado del pueblo que sufre los desastres de la guerra. Me parece que no hay que ir demasiado lejos. Lo escribió, lo puso negro sobre blanco con sus cuadros de los desastres de la guerra. Pintó a lo más granado del gobierno josefino, incluido al propio José I, al que dentro de ese cuadro de la alegoría de la Villa de Madrid, en una orla, en un óvalo, estaba la figura de José I. De eso hablaremos muy sucintamente, se lo dejo a Pilar, que de esto sabe mucho más que yo. Bueno, pero fijaros, regresa en triunfo un personaje de la talla de un Fernando VII, que quiere que el tiempo no haya pasado. ¿Cómo puede vivirlo alguien que no ha salido, no ha partido al exilio, como han partido todos estos afrancesados? Porque temen por su vida, porque hay una expresión que dice que si no se van, les hubieran abierto las tripas. Evidentemente, se tienen que ir, son enemigos, y después de 4 o 5 años de guerra tan cruel como la que ha sido la guerra de la independencia, el que haya tomado partido por los franceses evidentemente no puede salir bien parado. Ha habido demasiada violencia como que ha engendrado rencor y odio, y obviamente. Pero Goya se queda, pero Goya sufre un exilio interior. Sufre un exilio interior. Si no, no hubiera vuelto a trabajar, no hubiera vuelto a pintar. Y es cuando, ya nos lo ha explicado Pilar en alguna ocasión, pinta estos cuadros del 2 y del 3 de mayo. Finalmente se tuvo que exiliar. En definitiva, Fernando VII representa lo opuesto a lo que él pensaba y sentía. Difícilmente un espíritu animado de modernidad y de cambio para modernizar la sociedad podía vivir sin quebrarse espiritualmente. Por eso vivió un exilio interior. Bueno, fijaros, los dibujos privados de Goya posteriores a la Restauración son explícitamente liberales, anticlericales. Ha vuelto en triunfo la Inquisición, ha vuelto en triunfo esa iglesia tridentina, y Goya es un ilustrado comprometido. En ese exilio interior se expresó Goya con su arte, y ahí tenéis la serie de las pinturas negras. Y ahí tenéis esta alegoría de la Villa de Madrid, que se le encarga en 1810, y ahí en el óvalo donde pone 2 de mayo estaba la figura de José I. Cuando pierde y se tiene que ir, el nuevo ayuntamiento cambia y lo tapan, y luego vuelve, y Goya lo vuelve a repintar. Y cuando ya definitivamente se va, allí lo que figura es otra expresión, que es viva la Constitución. Pero cuando regresa en triunfo Fernando VII, eso de viva la Constitución, se pinta a Fernando VII. Y de nuevo se borra, porque ya no está Fernando VII. Finalmente, en los 70 del 19, el Ayuntamiento de Madrid decide que se ponga 2 de mayo. ¿Y qué hablamos del pueblo? ¿Qué podemos decir de un pueblo que es iletrado? Pues podemos decir que José I lo conocía bien. ¿Por qué? Porque era un hombre con experiencia política. Es un hombre que ha participado en la Revolución. Es un hombre que ha participado incluso en la proclamación del texto de la Asamblea Legislativa Francesa de 1791, la que aprueba la Constitución francesa, la primera Constitución francesa. Él es consciente de lo maleable y lo imprevisible que es el pueblo si se le maneja en un sentido o en otro. El juramento que él hace de fidelidad, o que pide que se le haga de fidelidad, es juro fidelidad y obediencia al rey y a la Constitución. Pero vamos a ver, el campesino de Taragudo, ¿cómo podía entender qué era eso de la Constitución? ¿Qué era eso de la Constitución? Juro fidelidad y obediencia al rey y a la Constitución. A Dios sí, lo entendíamos claramente. La Constitución, ¿qué es eso? Eso huele a filosofía, eso huele a modernismo, eso huele a algo que la Iglesia va a saber manejar muy bien. Lo explicamos el otro día. Recordad cómo la Iglesia manejaba desde el púlpito las conciencias de las gentes.
Hoy, además del púlpito, bueno, ahora son de plasma, pero bueno, está en las antípodas, por tanto, de la tradición hispana. Aquí no estoy de acuerdo con Moreno Alonso, porque dice, siguiendo a John Lady Phelan, dice que el pueblo se privó de la soberanía cuando se lo confirió el poder al rey. Sí, durante el absolutismo desde Felipe II, derecho divino de los reyes, sí, de acuerdo. Pero recordad, porque lo hemos contado ya varias veces, la semana pasada incidimos mucho en ello, recordad que las juntas, cuando se arrogan la soberanía, lo que están pidiendo es la soberanía para ellas. Por tanto, no le confirió el poder al pueblo y se privó el pueblo se lo confirió al monarca y se quedó privado del poder. Lo reclaman para sí. No estoy de acuerdo entonces con Moreno y por eso lo destaco. Dice, y en eso sí que está de acuerdo con él, que los franceses leyeron mal el levantamiento del 2 de mayo. De hecho, Napoleón le dice al hermano, han sido 30.000, 40.000, ha habido 2.000 muertos, nada que no haya podido resolverse con con 500 caballos y con 2 unidades de la guardia. Bueno, piensa que con eso ha resuelto todo. Bueno, evidentemente no es así. Y se lo va a recordar en unas conversaciones su biógrafo cuando esté en Santa Elena. La proclama, por tanto, del 8 de junio es: sabedores que España era un pueblo de campesinos y frailes, y pongo sic, porque así está escrito, se preocuparon de dejar bien claro que el catolicismo sería santo y seña. El rey os promete que mantendrá la santa religión católica. Recordad que Napoleón había dicho no habrá otra, será esa. Bueno, José conocía, por tanto, qué era el pueblo. Un pueblo ignorante que no ha podido soportar la incertidumbre se ha lanzado en masa a la oposición. Esa es la lectura que hace el embajador francés. Un pueblo ignorante. Hay unos prejuicios. Del pueblo francés también. El cuarto estado, ese estado campesino que en los estados generales la burguesía traiciona. ¿Os acordáis que lo comentamos en su momento? Cada uno cede algo. La burguesía cede al cuarto estado, que son los campesinos. A ese estado, a ese pueblo, perdón, se está refiriendo. Allí y aquí, un pueblo ignorante, iletrado, esa canalla que se ha levantado el día 2 de mayo al grito de se lo llevan, y que sale O'Farrill, ministro de la guerra, y dice que se vaya esta muchedumbre, no les necesitamos. Este O'Farrill, que era el ministro de la guerra con Fernando VII, va a ser el ministro de la guerra con José I. Es el concepto que tienen del pueblo, estos ilustrados. No juzguemos con nuestras formas de entender las cosas. No podemos hacerlo, no pensamos igual que ellos, pero tengamos presente cómo veían ellos a este pueblo, un pueblo de ignorantes. Por eso al llegar a España publicó un discurso aludiendo a pasiones ciegas, rumores mentirosos e intrigas británicas que solo desean la separación de las Indias y España. No iba muy desencaminado, sabían de lo que estaban hablando. Bueno, José estaba bien informado, pero fió todo a suponer que una constitución obraría el milagro de adherirse a su causa. Sí, si la gente sabe qué es una constitución. No si la gente no sabe qué es eso. Y encima te están contando otras cosas. El pobre Fernando que está allí en su prisión, lo que leímos el otro día. Bueno, él intenta ganarse a ese pueblo. ¿Y cómo lo hace? Pues le dice a su hermano cómo lo tiene que hacer. Condiciona a la gente a través de la prensa. Que hagan comprender que el pueblo español está sometido y se somete. Si tú le dices a la gente, el pueblo español ya no está resistiendo como habíais venido resistiendo, los que lo lean y no tengan capacidad para ver que es un bulo, pensarán que Zelensky le ha dicho a los rusos, a los suyos, que se entreguen. ¿Y por qué he dicho esto? No toca ahora. Bueno, pero me habéis entendido, ¿verdad? Teatro. Bueno, pues Comedias y autos al modo clásico, se escribe una obra donde se le comparaba con José I, con el emperador Tito. Los dos venían de una situación de cierta violencia. Tito llega después de Vespasiano,
ha rendido Jerusalén y al final, pues con Tito entra en el Olimpo de los dioses de los emperadores romanos, se le equipara entonces a José y a Tito. El púlpito se obligó a los curas a leer a los feligreses los artículos de la Gaceta de Madrid que el gobierno les indicara y rechazó a los clérigos regulares. Esto es una constante en Francia y aquí. Los clérigos regulares no son bien vistos, tampoco por parte de la Constitución de Cádiz de 1812, ¿lo recordáis? Bueno, ganarse al pueblo, ese iba a ser el caballo de Josefino. Las tropas francesas le sostenían en el trono. Ellas ganaban la guerra, sí, pero había que ganarse el corazón de las gentes. Persuadiros de que las disposiciones de la nación son unánimes contra todo lo que se ha hecho en Bayona. José le escribe a Napoleón. Tened presente, le viene a decir, que todo lo de Bayona aquí no es bien visto. Que vosotros pensáis que habéis construido todo un aparato jurídico constitucional que va a sostener mi monarquía, pero es que aquí no es bien visto. Y de hecho, como bien sabéis, porque lo explicamos en la clase del otro día, bien sabéis que en las Cortes de Cádiz se estaba poniendo en pie una nueva planta política. ¿Os lo recordáis, verdad? Bueno, en definitiva, fijaros esta frase que me parece significativa de la conclusión a la que debieran haber llegado y no llegaron, que es el conde de Las Cases, a Napoleón, que es su biógrafo, está con él en la isla de Santa Elena, acompaña a Napoleón. Si la revolución hubiese sido popular a favor de José, la historia hubiera sido distinta. Es decir, si Castilla se pone del lado de Felipe V y le acepta como monarca español, tiene detrás toda la fuerza para intentar ganar la corona española y somete a la corona de Aragón. ¿Os acordáis? Puede valer esta semejanza, pero aquí el pueblo, esa Castilla, solo las autoridades ilustradas se ponen del lado de José. Evidentemente, las tropas napoleónicas no llegaron como llegaron las tropas de Luis XIV apoyando a Felipe V. Hay violencia, pero también esa misma violencia la ejercen en la corona de Aragón. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? ¿Veis las semejanzas? Hay una violencia que es la que engendra toda guerra. Y esas tropas han entrado en Almansa, han derrotado a los valencianos. Por eso en Almansa el cuadro de Felipe V está colgado boca abajo. Esas tropas han entrado en Zaragoza y esas tropas van a terminar sometiendo Barcelona. Bueno, aquí tenéis una imagen donde le está dictando al conde de Descas las campañas. Y eso nos lleva a hablar de la guerra de la propaganda, fundamental. Fijaros este artículo del diario gaditano El Conciso, cuando finaliza la guerra. Quisiéramos que todos se acabaran de persuadirse que la guerra de la pluma es muy eficaz, que ella es la que ha echado por tierra la reputación de Bonaparte. Se podría decir más alto, quizá no se podría decir más claro. Si antes era el púlpito el que ahormaba las conciencias, además ahora está la prensa. Todo comenzó con la palabra intruso. La Real Academia de la Lengua la define algo que se ha introducido sin derecho. Eso es intruso. Algo que se ha introducido sin derecho. Parece que el calificativo lo usó por primera vez Jovellanos. Parece. A lo mejor era popular y él lo hizo suyo. El primer escrito que se ha documentado con la palabra rey intruso corresponde a Jovellanos y tiene que ver con el 18 de julio, tras la derrota de Dupont en Bailén ante Castaños. Señala Moreno que la palabra justa para descalificarlo es despectiva y de gran fortuna. Es más, hasta sus propios seguidores, cuando ya empiezan a soltar lastre,
empiezan a referirse a José como el intruso. Así que una de las cosas que se creó fue el miedo. Y el miedo es un instrumento necesario para crear dominio sobre otros. Este enlace que podéis pinchar os lleva a mi blog, a un artículo que yo publiqué, que es El miedo como estrategia de control social. Podéis pincharlo si os apetece leerlo. En síntesis, lo que vengo a decir es, los pasos son bien conocidos. Los fabricantes del miedo analizan los temores y las amenazas que afligen a la población. Análisis de temores y amenazas reales o inducidos que afligen a la población. Conocido el valor que la sociedad da a cada uno de esos temores, se los presentan diseccionados para que lo degluten como una pastillita. Utilizan estrategias de propaganda incidiendo en la temible situación que se daría si se materializaran esas situaciones. Se pasa a continuación a destapar la ira. Ahora hay que buscar, identificar a los culpables, a los responsables de la situación, y a ellos se les hace un objeto de esa ira colectiva. Se les acusa de todos los males frente a los cuales emergen como salvadores los impulsores de la campaña del miedo. Son la solución, somos la solución a vuestras amenazas, porque el miedo es un gran movilizador de emociones, con capacidad para afectar a la conducta de las gentes y distorsionar sus reacciones. El manejo de la ira produce enormes réditos a los estrategas de la campaña, porque el miedo y la ira apelan a los instintos más básicos del ser humano y son utilizados para el control de las conciencias de las personas. ¿Queda claro? Nos lo repetimos todos los días, lo leemos un poquito todos los días antes de leer la prensa o escuchar las noticias. Podría ser una terapia, lo sugiero. La potencia entonces de la imagen viene en esta campaña, en esta guerra de propaganda. En el tema de las Cortes de Cádiz vimos la potencia de la imagen cultivada de forma burda pero eficaz. El bueno de Fernando representaba el bien, el mal era Godoy y era una pérfida mujer, una pérfida madre. Desde el principio se impuso una caricatura inexacta, calumniosa, insostenible e injustificable. Expresiones de Moreno Alonso. A la hora de descalificar a José I, todas las herramientas que se pusieron en práctica fueron eficaces. Piezas teatrales jocosas, comparaciones denigrantes, en fin. Creo que todo el mundo ha estudiado a Pepe Botella. Nosotros somos hijos del siglo XIX. Hijos intelectuales del siglo XIX. Me habéis oído decir muchas veces que el siglo XIX en España llegó hasta 1975. Exagerando, exagerando. Pero que en el resto de Europa murió en 1945. Tampoco penséis que fue ayer, que fue mucho antes. Bueno, fijaros, el poeta Quintana, el mismo del género sepulcral, ese que hace dialogar a Felipe II con Carlos I, que lo vimos el otro día, este hombre utiliza la pluma, que es su herramienta más eficaz, para descalificar a José I, aunque fuese mentira, no importa. En la propaganda vale todo, porque el fin es otro. Desde el seno de sus festines impíos de entre los cianes vil que le adulan y de las inmundas prostitutas que le acompañan, no queda nada en pie. Todo lo que está pasando en torno a la corte de José I es detestable. Él mismo es detestable. Y se ponen en práctica Pepe Botella, el errante rey Pepe, el rey Botellas, vil forajido, rey de copas. Fue motejado sobre todo como Pepe Botella. Se debe a la aprobación de dos decretos. En uno se liberalizaba la producción y venta de naipes y en otro se aludía a la desgravación de licores. Y eso fue utilizado por sus enemigos para motejarle como Pepe Botella. Y es un hombre cuya representación de imagen no se corresponde con esa otra caricaturesca, burlesca, jocosa, inexacta a la que aludía Moreno. Contrastaba con la real y todo el mundo que le trató, incluido gente que no se le podía etiquetar
como afrancesada, pues hacía alusión a su buen porte y su comportamiento. Y bueno, finalmente terminamos diciendo que el final del reinado, bien lo sabéis, fue un reinado que vivió en guerra. Sabéis perfectamente el desarrollo de la guerra, sabéis que tuvo una serie de vicisitudes, que la llegada, mejor dicho, la derrota de Napoleón en Rusia en 1812 hizo que se retiraran tropas de España, que eso dio pie a que Wellington pudiera avanzar desde Portugal, persiguiendo a Massena. Massena no había roto la línea de Torres Vedras, que se dio la batalla de Fuentes de Oñoro, que se dio la batalla de los Arapiles, cerca de Salamanca, y eso abrió Madrid a las tropas aliadas. Pasaron por Guadarrama, está publicado también en mi artículo. Es curioso porque estos soldados ingleses, británicos, como eran alfabetos, llevaban un diario, iban, y nos han llegado los diarios de aquellas gentes, y sabemos un poco cómo era Guadarrama en 1812, por lo que este es uno de los soldados escribió en su diario, bueno, que Wellington le persiguió, que en Burgos le derrotó José, que de nuevo pasó el invierno Wellington en 1812-13 en Portugal, y que luego la debacle ya en 1813, la batalla de Leipzig de los 4 emperadores, la derrota total en campo abierto de Napoleón, significó la salida de los franceses de España. La derrota de Vitoria en junio de 1813 fue definitiva. A partir de ese momento, Wellington y las tropas aliadas hispano-portuguesas y británicas entran por el sur de Francia y entran en Francia. Me gustaría, si me permitís, he buscado algo de este tiempo, iba a poneros a Paganini, son 9 minutos, pero son ahora las 8 menos 5. ¿Nos atrevemos? ¿Tenéis 10 minutillos y escuchamos a Paganini, Paganini no, a esta interpretación? Bueno, vamos a ver. Espera, tengo que llegar por aquí. A ver, llego por aquí mejor. No. Que se queda hasta aquí. Vale. Ahora. Vamos a ver. ¿Dónde está? No. Aquí. Y ahora tengo que venir por aquí. Comparto pantalla. Comparto sonido. Hay que hacer unas poquitas maniobras, ¿eh? No penséis.
Magnífico. Pues esto era aquí. Dejamos de compartir. Simplemente añadir que estas personas